quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Muy bienvenido a nuestro estudio de la palabra del Señor, en el capítulo 4 de Romanos. Estamos ahí recorriendo y agradecemos a Yesenia y Jocelyn que nos compartió esta alabanza, quien dice que soy. Maravillosa interpretación de mis jóvenes acá de Fondo del Carmen. Agradecemos este trabajo dedicado al Señor en este tiempo de pandemia. Bueno, agradecer también la clase anterior donde estuvimos viendo la definición de la justificación. Desde el capítulo 3 del verso 21 al 31, definíamos lo que implica la justificación por fe. Hoy estaremos viendo el ejemplo de Abraham como la justificación. Y en el capítulo 5 estaremos viendo el resultado de la justificación. Bienvenido a nuestra Academia Bíblica recorriendo el libro de Romanos capítulo 4. Vamos a dar comienzo en el nombre del Señor con una oración, pidiendo a través de su Espíritu que nos guíe en este tiempo para interpretar la Sagrada Escritura. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu bondad. Gracias por Jesucristo, quien vino a morir por nosotros en rescate. Allí Él nos libertó cuando estábamos esclavos y Él pagó por nuestra deuda. Pero también allí estamos acusados frente a un tribunal donde merecíamos la condenación, pero Él nos justificó para honra y gloria tuya. Hoy te alabamos y te bendecimos, pero también bajo el sacrificio, por medio de la propiciación, Él nos lavó y nos presenta puro delante el Padre Dios. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el capítulo 4 hoy desarrollaremos y como alguien dijo, daríamos una bienvenida a la Universidad de la Fe. Y hoy estaremos viendo a este personaje que Dios llamó, que es Abraham. Abraham fue su nombre original, que significa Padre exaltado. Pero Dios le cambió el nombre y le colocó el nombre Abraham, que significa Padre de muchedumbre. Bienvenido a la Universidad de la Fe, cuyo rector es Abraham, quien fue contado por justicia. Los profesores de esta universidad, los profesores de esta aula de la fe, son los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. El libro que se estudia en este lugar o en esta universidad de la fe es la Sagrada Escritura. Como dice allí en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El propósito, ¿cuál es la visión y misión de esta Universidad de la Fe? Si bien es cierto, siempre uno cuando va a una oficina encuentra allí en la pared la visión y misión de esa institución. Y hoy día también, ¿cuál es la visión y misión de esta Universidad de la Fe? La visión es ver allí el significado de la fe. Y dice allí Hebreos capítulo 11, fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Eso es la visión. Pero ¿cuál es la misión? Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario de lo que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Entonces, ahí tenemos este ejemplo de la universidad divina,
de la universidad del Señor. Hemos venido ya recorriendo el repaso y hemos valorado la importancia de estudiar el libro romano y hemos hablado de la hipótesis, la necesidad de la salvación. Y hoy entramos con el ejemplo de la justificación en el Antiguo Testamento y obviamente allí en el libro de Romanos capítulo 4. Leeremos entonces la porción de esta clase. Dice así: entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica, al pecador su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye. Y dice lo siguiente: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe es de Abraham, se le tomó en cuenta como justicia. Cuando se le tomó, ¿cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia, como por fe que tuvo antes de de ser circuncidado. De esta manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también ellos, la fe, se le tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos, además de estar circuncidados, sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Interesante. La argumentación de Pablo da este ejemplo en el Antiguo Testamento, elige a Abraham, ¿cierto? Como el patriarca más ilustre de Israel, pero también allí agrega a David, que también es el rey más ilustre de Israel. Es por lo tanto que Mateo, cuando hace la genealogía, incluye a estos personajes y allí mencionó como hijo de Abraham. Entonces, en esta argumentación, Pablo aclara más el significado de la justificación por fe. Las Escrituras dicen que acerca de la obra, de la obra que Dios hizo en Abraham y de David para desarrollar ambos los términos. Allí, a través de la experiencia de sus escritos, hablaban de la justificación y fe. Lo segundo, podemos decir que Pablo quiere que los cristianos judíos comprendan que su evangelio de la justificación por fe no es una novedad de ahora, sino que fue proclamado en el Antiguo Testamento y quieren que los cristianos gentiles aprecien las riquezas espirituales, la que es de gran valor para la salvación y la vida cristiana. Entonces, interesante ver cómo el Señor nos lleva a este estudio.
¿En qué cita de Génesis se encuentra la circuncisión de Abraham? Allí está. Génesis 17:10. ¿En qué cita de Génesis se encuentra la justificación? Mucho antes, ¿cierto? Génesis 15:6. Por lo tanto, si leemos estos dos pasajes, y uno puede preguntar, ¿qué fue primero, la justificación o la circuncisión? Y si allí logramos captar, obviamente que la justificación. Él fue justificado por justicia. ¿Qué estuvo primero, la justificación o la circuncisión? En otras palabras, cuando Abraham fue justificado, ¿era judío o gentil? Y leemos esos pasajes. Obviamente que Abraham era gentil, porque cuando Dios lo llamó, lo sacó allá de Ur de los Caldeos y lo trajo a la tierra prometida, donde allí el Señor establece un pacto con Abraham. Interesante ver esto. Entonces, yo en este instante le insto a que vayamos estudiando esta porción de la palabra, porque si nos damos cuenta, mis hermanos, esto es lo que Dios espera, que su iglesia crezca, que su iglesia avance y podemos juntos proclamar el reino de Dios. Qué interesante ver este maravilloso ejemplo de Abraham, porque actuó con fe, actuó con pasión, de tal manera que le creyó a Dios. A pesar de la edad, a pesar de tantas cosas, Dios hizo allí, cumplió sus propósitos y sus planes en la vida de Abraham. Hermano, qué maravilla, amigo que usted me escucha, estudiar la Sagrada Escritura. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras. Allí lo vemos argumentado en los versículos del 1 al 8. Pero también Abraham no fue justificado por la circuncisión. Lo tenemos allí en los versos del 9 al 12. Interesante ver esta primera sección. ¿Qué significa al que obra le es contado como deuda? Obviamente, todo aquel que hace mérito o trabaja, se le paga, pero aquellos que reciben por gracia la salvación, solamente son justificados. Y allí Dios dice en la palabra de Dios que pasa por alto nuestras transgresiones y donde no nos tomas en cuenta nuestro pecado, más bien nos redime y nos da sentido a nuestra vida. Por eso yo en este instante te animo a que debemos adorar a Dios. Debemos decir gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos insta a ver cómo Abraham, un hombre con todas sus imperfecciones, él dependió de ti. Inclusive cuando él ya le había llegado el Hijo de Dios allí en Génesis capítulo 22, le dice que vaya y presente un holocausto y inmediatamente y le pide que sea su hijo. Y la historia dice, eso tipificaba lo que también era Cristo, porque era el único hijo. Pero allí Dios probó la fe de Abraham, pero Dios allí proveyó también de un cordero para el sacrificio. ¿Por qué Pablo también da ejemplo de David? Porque son dos momentos distintos. Abraham es antes de la ley y David después de la ley. Fíjese, en el periodo de la ley. Y ambos coinciden de que la justificación no pasa por las obras, no pasa por guardar ciertos ritos o ciertas costumbres o cierto sacrificio. Inclusive David en otro pasaje dice que Dios espera que nosotros le presentemos adoración, obediencia. Dios está cansado de holocausto, de carnero, dice, sino que Dios espera que le tributemos alabanza, reconociendo su redención, su poder en nuestras vidas. Hermano, mi hermana, qué lindo poder allí basarnos en este pasaje, ¿no? Qué bueno es poder decir gracias, gracias Señor, por el gran privilegio que nos da de estar junto a ti, de estar
cada día caminando en esta senda correcta. ¿Qué faltaba en la justificación en el Antiguo Testamento? Lo más importante era todo anhelo del Antiguo Testamento. Esperaban al Mesías, esperaban al Señor. Y fíjese, todos los sacrificios, todos los símbolos, todos los la disciplina que el pueblo hebreo hacía, tipificaba o era sombra de lo que iba a venir en relación a Jesucristo. Eso es lo que faltaba, la encarnación de Cristo. De tal manera que después el Nuevo Testamento revela a Cristo que Él vino y habitó en medio nuestro. Y los apóstoles dicen, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiénes son los que siguen las pisadas de Abraham antes de circuncidarse? Obviamente nosotros. Quienes no somos del pueblo hebreo, nosotros pasamos inmediatamente a ser como Abraham, porque somos justificados no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestras marcas o señales que hayamos hecho, no. Solo Dios es el único medio que nos brinda para redimirnos y salvarnos. Entonces, interesante ver esto. Hoy veremos también en la segunda sección la promesa basada por la fe. Y aquí vemos del verso 17, perdón, del verso 13 en adelante al 17, la primera sección vemos en este segundo párrafo de lectura que Abraham no fue justificado por la ley. ¿Se acuerdan que antes habíamos desarrollado que Abraham no fue justificado por las obras, no fue justificado por la circuncisión? Ahora está tocando aquí Pablo que Abraham no fue justificado por la ley. Lo segundo también aquí vemos que Abraham fue justificado por fe. Ese es el gran argumento ahora que gracias a la fe en Cristo hay salvación. Solo la fe en Dios. Entonces, vayamos avanzando. Vamos a dar lectura del 13 al 25. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a lo que recibiría del mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley y la fe resulta vana y la promesa queda anulada, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, tanto para los que son de la ley como los de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las personas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho. Así será la descendencia. Además, su fe no bloqueó al considerar su cuerpo, porque ya estaba como muerto, pues ya tenía casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios,
plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Si creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Interesante, vamos a ir viendo cómo el apóstol viene trabajando esta temática de la promesa basada en la fe en Dios. Y allí lo que argumenta es que dice que Abraham fue justificado por la fe, nada más. No hay otro elemento, solamente por fe. No por obras, no por circuncisión, ni por ley. Entonces, ¿qué estuvo primero? ¿La justificación de Abraham o la ley de Moisés? ¿Qué significa esto? Aquí tenemos en Génesis 15:13, más de 400 años después de Abraham, tenemos este dato. Mire el contraste entre la ley y la gracia en los versos 15 y 16. Leo lo siguiente. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Verso 16. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ese es el resultado que produce. Hago una descripción de la fe de Abraham, versos allí 17 al 22. ¿Cómo era su fe? Él era un hombre creyente, un hombre que todo lo sometía y obediencia a Dios. ¿Por qué a nosotros también la fe nos es contada como justicia? Porque nos acercamos tal cual somos. Todos nosotros estamos en la bancarrota, pero Dios allí tuvo misericordia y nos vio indefensos, y es por esa razón que Jesucristo vino a este mundo a traer salvación y vida eterna. En la práctica, ¿cómo le habla la palabra? En primera sección, con el ejemplo de Abraham para alcanzar justicia de Dios por fe. Yo creo que debemos tomar este referente como padre. Abraham, como dice, es el padre de la fe. Allí nosotros tenemos que tomar este ejemplo, de tal manera que honremos a Dios por medio de nuestra vida práctica, por medio de nuestra creencia en Dios. ¿Cómo le habla la palabra? ¿Cómo Abraham mostró su fe? Obviamente es impactante la vida de Abraham. A esa edad siguió creyendo en Dios. En la práctica, ¿cómo le habla la palabra? ¿Cómo podemos hacer lo mismo que hizo Abraham? ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Interesante hacer estos planteamientos y preguntarnos, identificarnos con el personaje. Yo creo que Abraham se proyectó en Cristo. Y nosotros también, para nuestra vida práctica, debemos proyectarnos en Cristo para que de esa manera tengamos la proyección del reino, de su poder, de sus planes y de lo que Dios espera de nosotros. Eso es. Ahora pasamos a las conclusiones. La primera conclusión: Abraham es un ejemplo de cómo Dios justifica por la fe al que cree en él. Gloria a Dios. Cuando fue justificado, él era gentil. Nosotros debemos hacer lo mismo que Abraham, creer, solo creer, tener fe en Dios.
No importa si somos judíos o gentiles, todos estamos en la misma posición. Una vez que somos salvos por fe, evidenciamos la justificación a través de las obras, no para alcanzarla, sino porque ya somos salvos. Respondemos a la gracia divina, respondemos al poder del Evangelio, de reproducirnos en hombres y mujeres que sean de fe. Repaso, ¿verdadero o falso? ¿Abraham fue circuncidado primero y luego justificado? No, todo lo contrario. ¿Te acuerdas que vimos ahí el verso 15 nos habla de la justificación? El verso 17 de 10 se refería a la circuncisión. Por lo tanto, primero la justificación. Entonces aquí dice, ¿Abraham fue circuncidado primero? No. ¿Y luego justificado? No, falso. ¿Abraham fue justificado por la circuncisión? No, por fe. Por lo tanto, es falso. ¿Abraham fue judío desde su nacimiento? Falso, porque él era de Ur de los Caldeos. Dios tiene que sacarlo de esa tierra. Cuatro. David es un ejemplo también de justificación a través de la ley de Moisés, 400 años antes que Abraham. Falso. Abraham nació más de 400 años antes que la ley de Moisés. Eso es verdadero. Abraham fue justificado, pero tuvo que esperar las obras perfectas de Cristo en su muerte y resurrección. Verdadero. 7. Hoy todos podemos hacer lo mismo que hizo Abraham, tener fe en la ley y en los sacrificios que van a venir después. Falso, porque es por fe, no por obra. La salvación se obedece por fe y se evidencia en las obras a través de la conducta. Esto es verdadero. Y eso es el propósito por el cual Dios se ha revelado. Entonces, para ir cerrando nuestra clase de hoy, memorizamos el siguiente versículo. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, memorizamos ese verso, capítulo 4, verso 20 al 23. Terminamos entonces con la canción que Ángel nos despide. Hoy te siento, Señor, mora en mi vida. Dentro de mi vida, no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Qué grande es el poder que rebosa en mi corazón. Con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz.
de pensar